Buenos días, estimados alumnos. Hoy desarrollaremos el segundo módulo del curso virtual Neuropsicología de las funciones ejecutivas, identificación, evaluación y rehabilitación. Este segundo módulo tiene como objetivo desarrollar los temas bases neuroanatómicas y desarrollo evolutivo de las funciones ejecutivas. Este desarrollo de las funciones ejecutivas conlleva modificaciones tanto cognitivas como también transformaciones neuroanatómicas. Estas modificaciones se producen en el cerebro, especialmente en el área prefrontal. Se han propuesto varios modelos explicativos del desarrollo de las funciones, pero los que más llaman la atención son tres en particular. La perspectiva madurativa, por ejemplo, la especialización interactiva y el aprendizaje de habilidades. Cuando hablamos de perspectiva madurativa, se dice que es la aparición de una nueva capacidad cognitiva a consecuencia del desarrollo madurativo de una determinada región cerebral. Por ejemplo, el control inhibitorio, que ya lo hemos visto en el módulo anterior, se dice que es consecuencia de la maduración de la zona dorsolateral. En cuestión de la especialización interactiva, es la interacción o el ensamblaje de las distintas áreas corticales, las cuales permitirán la mejor organización de los procesos cognitivos. ¿Sí? Y por último, el aprendizaje de habilidades, que es un proceso de adquisición de nuevas habilidades que hace que cambien nuestros patrones de activación cerebral. Primero, por ejemplo, con las tareas más complejas, se verá, se observará un mayor grado de actividad o activación de la corteza prefrontal. El cerebro es la herramienta más fascinante, compleja, sofisticada, versátil y poderosa que posee el ser humano. Dirige eficazmente todas las funciones vegetativas, sensoriales, motoras e intelectuales y controla y supervisa todos nuestros actos, desde los más automáticos como el latido del corazón, hasta los comportamientos más controlados y complejos como la resolución de un problema matemático. La neurociencia ha acuñado el término neuroplasticidad para referirse a la capacidad del sistema nervioso en general y del cerebro en particular para producir modificaciones a lo largo de todo el proceso vital. Si el cerebro no pudiera experimentar ninguna modificación, realmente sería imposible adquirir nuevos aprendizajes. Sin embargo, dispone de una gran capacidad para la autotransformación, tanto anatómica y funcional, permitiendo de este modo la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos de modo permanente. Ya hemos visto diversos modelos en el módulo anterior sobre las teorías de las funciones ejecutivas. Pero no hay que olvidar que las funciones ejecutivas constituyen una función cerebral y como tales tienen un sustrato neuroanatómico fisiológico. Las funciones ejecutivas se distribuyen en el cerebro como una extensa red neuronal de componentes corticales y subcorticales, incluyendo el córtex frontal, especialmente el prefrontal, y las conexiones con los ganglios basales y el cerebelo. Empezaremos dando un pequeño vistazo general del cerebro. Tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, que va a ser del cual vamos a hablar mucho más y vamos a explayarnos mucho más. Tenemos el lóbulo occipital, el cual está situado en el polo posterior del cerebro y es responsable del procesamiento visual, facilitando la codificación de las imágenes procedentes de la retina, conducidas a la corteza cerebral occipital a través del tálamo. Integra los distintos parámetros sensoriales visuales, como el color, el brillo, la profundidad y el movimiento, para producir la percepción visual integrada. Gracias a esta área, podemos comprender el significado de las imágenes visuales, así como acceder a la comprensión de la lectura y la escritura. Luego tenemos el lóbulo parietal,
Es el responsable de distintas funciones como reconocimiento del esquema corporal, orientación espacial e identificación de las sensaciones percibidas a través del tacto. También participa en funciones cognitivas de alto nivel, como el cálculo y la lectura. Existe una diferenciación hemisférica que favorece al lóbulo parietal derecho, que puede ser considerado en cierto modo como un auténtico GPS en los seres humanos, facilitando nuestra orientación en el espacio externo. También tenemos el lóbulo temporal. Se encarga de las funciones tan importantes como la audición, comprensión lingüística y memoria explícita. También tiene un papel relevante en la integración y en el control de las emociones, ya que en su cara interna se encuentra el sistema límbico, estrechamente relacionado con el hipotálamo, que es el conjunto de estructuras que inician el procesamiento de las emociones. Y por último, tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el de mayor importancia anatómica y funcional del cerebro, y en él se asienta el área prefrontal, que es el centro más cualificado para el control de procesos cognitivos y emocionales. En el lóbulo frontal se diferencian varias áreas funcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, la corteza motora primaria, situada por delante de la fisura de Rolando, y constituye el origen de las vías que dan inicio a la actividad motora voluntaria. También tenemos la corteza premotora, situada delante del área motora primaria, y es la que se encarga de programar las secuencias motoras de las actividades voluntarias. Aquí tenemos, por ejemplo, los programas necesarios para la ejecución de movimientos voluntarios como son los campos visuales para facilitar el rastreo, la localización y la dirección voluntaria de la mirada. Asimismo tenemos el área de Broca, situada en la parte inferior del área premotora, la cual es el centro del lenguaje expresivo y se localiza en el hemisferio izquierdo en la mayoría de personas. Y por último tenemos el área prefrontal, que se localiza en la zona anterior del lóbulo frontal, por delante del área premotora. Es la zona más importante de todas las áreas de asociación del cerebro y se le considera el centro regulador de las funciones ejecutivas. El área prefrontal es el principal territorio asociativo de la corteza cerebral y ocupa aproximadamente el 30% de la corteza cerebral. Está situado en la parte anterior del lóbulo. El área prefrontal es el principal territorio asociativo de la corteza cerebral y ocupa aproximadamente el 30% de la corteza cerebral. Está situado en la parte anterior del lóbulo frontal y se ubica por delante de las áreas motoras y premotoras. Es una zona con una aparición filogenética más reciente, que los humanos tienen un desarrollo mucho mayor que en cualquier otra especie. Se relaciona con la realización de actividades intencionales complejas, operaciones formales, conducta social, toma de decisiones, juicio moral y la adecuación del comportamiento social. El conjunto de actividades funcionales que lleva a cabo el área prefrontal, obviamente, lo sabemos, se denominan funciones ejecutivas. Ahora, hay tres circuitos implicados en las funciones ejecutivas: el dorsolateral, el ventrolateral y el orbitofrontal. El área prefrontal está estrechamente relacionada con las restantes estructuras encefálicas mediante conexiones bidireccionales, lo que permite la acción coordinada para conseguir su óptimo funcionamiento. Son numerosas las estructuras corticales y extracorticales que se encuentran conectadas en el área prefrontal. Tenemos el lóbulo temporal, parietal, sistema límbico, la amígdala, tálamo, hipocampo, cuerpo estriado, pero incluso estructuras neuroanatómicas más alejadas del área prefrontal, como el tronco cerebral, también facilitan la eficacia en el funcionamiento ejecutivo prefrontal, ya que facilitan un adecuado nivel de activación. El área prefrontal, como les indicaba, tiene tres territorios anatómicos. Tenemos el dorso lateral, que es el que está más relacionado con las funciones ejecutivas, el órbito frontal y el cingular anterior, que también es llamado medial.
Dada la extremada complejidad de las conexiones entre el área prefrontal y las restantes estructuras implicadas en el sistema ejecutivo, en la actualidad ya no se tiene una visión localizada de las funciones. Si bien se acepta que está supervisado por el sistema prefrontal, se asume que la actividad del área prefrontal por sí sola sería incapaz de llevar a cabo sus funciones, sin la ayuda de las demás conexiones. Por otra parte, la densidad de las conexiones entre el área prefrontal y el resto del cerebro son directamente proporcionales a la eficiencia del sistema cognitivo y emocionales también, que involucran el funcionamiento ejecutivo. Ahora, el área dorsolateral está situada en el polo anterior y lateral del lóbulo frontal, siendo la estructura neocortical más desarrollada. Mantiene amplias conexiones con los restantes lóbulos cerebrales, específicamente con el parietal, el temporal, y también tiene conexiones recíprocas con los ganglios basales y el área premotora. Constituye la zona más implicada en el control y la regulación del procesamiento ejecutivo, es decir, en los procesos de razonamiento, formación de conceptos, abstracción, flexibilidad mental, resolución de problemas, los cuales tienen que ser, como se les dijo anteriormente, novedoso. También participa activamente en el mantenimiento y focalización de la atención, evitando la distracción y facilitando la resistencia a las interferencias. Además, interviene de modo muy activo en el control de la memoria operativa o memoria operante, permitiendo que la información pueda ser manipulada durante varios segundos. Por último, el área dorsolateral se relaciona con los procesos de mayor jerarquía cognitiva, tales como la metacognición, permitiendo procesos de monitorización y el control de la actividad compleja dirigida al logro de objetivos. El área singular anterior, o también medial, está situada en las caras internas del lóbulo frontal, en la zona correspondiente al cíngulo anterior, por encima del cuerpo calloso. Por esta razón, también se le denomina área medial, aunque participa, al igual que las dos áreas restantes, en la gestión de las funciones ejecutivas, está más implicada en los procesos de activación, es decir, atención sostenida y respuesta motivada. Cuando se plantea la posibilidad de iniciar alguna acción futura, es necesario la intención previa para realizar un plan, siendo el área cingulada anterior quien cobra protagonismo en el inicio de la acción intencionada. Además, esta área tiene una gran importancia en los procesos iniciales del aprendizaje y también cuando las tareas necesitan un nivel de activación mayor. Las áreas cinguladas anteriores también se han relacionado con la atención dividida, detección de errores y la monitorización de respuestas apropiadas para el logro de objetivos. El área orbitofrontal está situada en las caras ventrales de cada lóbulo frontal, por encima de las órbitas de los ojos. Tiene conexiones con la amígdala, la corteza entorrinal y la circunvolución del cíngulo. Además, todas las áreas sensoriales. Envía proyecciones a la corteza temporal anterior, al hipotálamo, a la amígdala y a la corteza motora. Esta área constituye una zona de convergencia entre las áreas límbicas y las dorsolaterales, estando especialmente implicada en la gestión, el control y la regulación de las respuestas emocionales. También guarda relación con la regulación de las actividades autonómicas y la modulación de las conductas sociales, incluyendo aspectos como la empatía, el sentido ético, la conducta adaptativa social y la autorregulación. La corteza orbitofrontal también se relaciona con la toma de decisión, según la teoría de Damasio. Por último, se observa una mayor activación de esta corteza cuando se realiza planificación conductual asociada a la recepción de recompensa y cuando es necesario evaluar la coherencia de los castigos y el valor de la recompensa. En resumen, el circuito dorsolateral estaría implicado en la planificación y en la flexibilidad comportamental, y su disfunción perturbaría las funciones ejecutivas. El circuito orbitofrontal
contribuiría a la inhibición de interferencias y a la autonomía personal. Su disfunción acarrearía actividades compulsivas y de desinhibición. Y por último, el circuito cingulado o cíngulo anterior intervendría en la motivación y en la iniciación del comportamiento. Su disfunción podría tener un rol en la apatía y en la inercia comportamental. Por otro lado, hoy se sabe que más allá del tipo de información, ya sea motora o cognitiva, es el grado de novedad de esta información para determinar qué circuito va a ser el que trate esta información. Por ejemplo, cuando una tarea es novedosa, se requiere de muchos recursos cognitivos, lo cual determina que sea tratado preferentemente por el área dorsolateral. Cuando esta información o cuando esta tarea se automatiza o se vuelve conocida, pasa a ser tratada preferentemente por el circuito sensitivo motor, es decir, el circuito medial, el cual tiene una red de estímulo-respuesta. Y por último, cuando esta información tiene además un contenido emocional, es tratada por el circuito límbico, o también llamado órbito frontal. Estas no son las únicas estructuras neuroanatómicas que participan en todo el proceso de las funciones ejecutivas. También tenemos a los ganglios basales. Las distintas estructuras neuroanatómicas incluidas en los ganglios basales están conectadas con la corteza cerebral y especialmente con el área prefrontal mediante conexiones bidireccionales. Los ganglios basales intervienen en la selección y ejecución de conductas dentro de los procesos incluidos en el funcionamiento ejecutivo. Cuando una actividad resulta novedosa para el sujeto, el área prefrontal adquiere un mayor protagonismo. Sin embargo, una vez que se ha automatizado dicha actividad, los ganglios basales adquieren un mayor protagonismo, ya que el área prefrontal delega su funcionamiento a las estructuras subcorticales. De esta manera, se evita la saturación de la corteza prefrontal, que solamente se activará ante situaciones novedosas, como ya les he dicho antes, que requieren un mayor esfuerzo cognitivo. Las lesiones de los ganglios basales alteran el funcionamiento ejecutivo, ya que impiden que las actividades ya aprendidas y sistematizadas se realicen de forma fluida. Aquí también tenemos el tálamo, que es muy importante, puesto que es el centro de intercambio de aferencias y eferencias sensitivo-motoras. Actúa como una interfaz de comunicación bidireccional con el área prefrontal. Esta permite denotar los procesos atencionales de una manera fluida, especialmente los procesos más pasivos, facilitando que las competencias del sistema ejecutivo se lleven a cabo con eficacia. También mantiene conexiones con el sistema límbico, por lo que participa junto a las áreas prefrontales del control y la autorregulación de emociones, adaptándolas a las contingencias de cada situación. Asimismo, tenemos el cerebelo. El cerebelo no solo participa en el control y la regulación de las funciones motoras, sino que también está relacionado con diversos procesos cognitivos, tales como el lenguaje, la organización visoespacial, la memoria, respuesta emocional y la personalidad. Muchas de sus funciones están relacionadas con el área prefrontal, ya que se activa en tareas que requieren planificación y secuenciación de la actividad dirigida a una meta. En ciertos estudios de neuroimágenes se ha observado que el córtex prefrontal dorsolateral y el cerebelo están activados sincrónicamente cuando se lleva a cabo determinadas tareas cognitivas. Por otra parte, las personas que tienen lesiones cerebelosas con frecuencia presentan síntomas o alteraciones relacionados o típicas de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, problemas de planificación, fluencia verbal, razonamiento abstracto, memoria de trabajo, así como irritabilidad, mutismo selectivo
y problemas de atención. La actividad cerebellosa, por lo tanto, o del cerebelo, tiene un papel relevante en las funciones ejecutivas, al facilitar la sincronización y la fluidez de las actuaciones reguladas por el área prefrontal. La mayoría de estudios sobre el sustrato neurobiológico del papel prefrontal en funciones ejecutivas, sobre todo en la atención, la flexibilidad cognitiva e inhibición psicomotora, se ha completado en roedores, aunque las aportaciones de estudios en primates realmente que son notables, particularmente con respecto a la memoria. El diseño de estas investigaciones se basa en manipulación o en lesiones farmacológicas de la corteza prefrontal o de sus conexiones de manera selectiva para diferentes sistemas de neurotransmisión durante el desempeño de diferentes actividades cognitivas que requieren aquellas funciones. Estos circuitos, estas áreas de las cuales he hablado anteriormente, funcionan mediante un equilibrio permanente de neurotransmisores liberados. En este caso, tenemos la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La dopamina, liberada en niveles adecuados, permite observar que la persona trabaja de forma prolongada en tareas. No se anticipa. Si estos niveles de dopamina están por debajo de lo esperado, las respuestas son retardadas y existe dificultad en tareas de memoria. Pasando a la serotonina, los niveles adecuados evidencian flexibilidad en el procesamiento de la información, ayuda al control de la impulsividad y la inhibición psicomotora, además de la atención focalizada, es decir, control ocular. Los niveles por debajo de lo esperado evidencian poco control emocional, conductual y cognitivo. Por último, tenemos la noradrenalina, la cual, en un nivel adecuado, ayuda a mantener a la persona un estado de alerta y, trabajando conjuntamente con la dopamina, participan en los procesos de atención. Los niveles por debajo de lo esperado evidencian bajos niveles de energía. La neurotransmisión puede alterarse debido a múltiples factores, ligados al neurotransmisor, al receptor, al metabolismo neuronal, a la expresión de proteínas, etc. Cuando esto se altera, pueden parecer síntomas de desorden ejecutivo. La gestación de las funciones ejecutivas exige intensas transformaciones neuroanatómicas en el cerebro, que incluyen múltiples procesos que afectan el crecimiento dendrítico, crecimiento celular, producción de mielina, establecimiento de nuevas rutas sinápticas y activación de sistemas neuroquímicos. El recién nacido tiene un escaso desarrollo de las áreas asociativas del córtex cerebral, de las que el área prefrontal forma parte como principal coordinador de actividad cognitiva. La actividad metabólica del área prefrontal durante el primer año de vida es muy intensa y se irá incrementando paulativamente a lo largo de la infancia. El desarrollo del cerebro durante los primeros meses de vida sigue estas pautas. Se mieliniza antes las áreas primarias que las áreas asociativas. Se desarrollan antes las capacidades sensitivo-motoras que las capacidades cognitivas, entre las que se encuentran incluidas las funciones ejecutivas. El proceso madurativo del desarrollo tiene una dirección póstero-anterior, es decir, se inicia desde el polo occipital y finaliza en el lóbulo frontal, siendo el área prefrontal el final de la trayectoria del proceso madurativo. Ahora, el aumento de actividad en el área prefrontal se produce como consecuencia del crecimiento de los procesos de mielogénesis y sinaptogénesis, pero no se realiza de un modo regular, sino que atraviesa varios hitos. Por ejemplo, el primer pico de incremento de la actividad prefrontal se produce a los 12 meses, cuando se empieza a observar algunas actividades funcionales en las áreas dorsolaterales y mediales del área prefrontal. El aumento de la actividad metabólica prefrontal en este periodo se produce gracias al crecimiento de la mielinización de las áreas asociativas,
El segundo pico se produce a partir de los 4 años, observándose un aumento en el metabolismo del lóbulo frontal en este periodo. El tercer pico álgido del desarrollo se produce en torno a los 8 años y durante o hasta los 11-12 años. El metabolismo de la glucosa aumenta hasta los 9 años de edad, pero tiende a descender llegando a niveles de un adulto al final de la primera década de vida. Posteriormente, el proceso de desarrollo de las funciones ejecutivas continúa hasta lograr su consolidación al final de la adolescencia. El desarrollo de la sustancia gris y el de la sustancia blanca no tienen la misma evolución. Eso tiene que quedar claro. Inicialmente el cerebro infantil posee mayor proporción de sustancia gris, pero se establece una poda que elimina aquellas neuronas y sinapsis que son menos relevantes, mientras que la mielina siempre tiene una progresión ascendente. Esta aparente contradicción tiene una posible explicación. Cuando interviene un mayor número de neuronas en una tarea dependiente del sistema ejecutivo, el disparo de las neuronas es excesivo, impidiendo la correcta activación de la actividad. Por el contrario, a medida que el niño crece, puede seguir desarrollando las funciones ejecutivas, aunque implicando menos grupos neuronales del área prefrontal, de un modo más selectivo y con mayor eficacia. Por lo contrario, la sustancia blanca no cesa de aumentar durante la infancia y la adolescencia. El aumento de la vaina de mielina facilita la consolidación de los circuitos cerebrales y la transmisión fluida del estímulo, especialmente en las áreas de asociación cortical. Sin embargo, el aumento en la producción de mielina no es homogéneo en el córtex, sino que inicialmente es más activo en las áreas dorsolaterales, probablemente para facilitar la resolución de problemas más complejos y novedosos. La mielogenesis se incrementa siempre en proporción directa al grado de estimulación recibida, de tal manera que los ambientes más enriquecidos favorecen el incremento de la producción de mielina, al contrario de lo que sucede con los casos de mayor privación ambiental. Tradicionalmente, se pensaba que el desarrollo de las funciones ejecutivas no se iniciaba hasta los 6 años, aunque en la actualidad se dispone de suficientes evidencias para afirmar que la capacidad cognitiva que forma la base de las funciones ejecutivas aparecen antes de dicha edad. Las técnicas de neuroimagen funcional han confirmado que el desarrollo de las funciones ejecutivas finaliza en la segunda década de vida, lo que se ha denominado cerebro ejecutivo. El desarrollo cognitivo de las distintas o de los distintos componentes que integran las funciones ejecutivas no es lineal y se produce de modo paralelo a las modificaciones neuroanatómicas del área prefrontal. Las funciones ejecutivas se desarrollarían de manera escalonada, consistente con los periodos de crecimiento en el desarrollo prefrontal. Este desarrollo sería en 3 fases: emergente, en desarrollo, que es parcialmente funcional, y completo. Las neuroimágenes, como les decía, funcionales, apoyan aspectos del desarrollo de las funciones ejecutivas, aún en bebés con pocos días de vida. Por lo tanto, hay una relación cercana entre el desarrollo social, entre el desarrollo afectivo o regulación de la conducta y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas emergen y maduran en diferentes etapas a lo largo de varios años, que van desde el desarrollo intrauterino hasta entrado los 20. Están íntimamente ligadas al desarrollo de los lóbulos frontales. Las funciones ejecutivas se desarrollan en fases de modo de mediar y modificar de manera efectiva las respuestas al ambiente. Un intenso desarrollo de las funciones ejecutivas ocurre en 3 momentos críticos: entre los 5 a los 7 años, entre los 9 a los 12 años y en la adolescencia. En el 2002,
Anderson presentó un modelo de desarrollo de funciones ejecutivas derivada de baterías de evaluación. Aquí podemos observar, en este modelo, se basa en dos dominios nucleares: flexibilidad cognitiva y establecimiento de objetivos, y dos dominios subsidiarios de los anteriores: control atencional y procesamiento de la información. Se debe observar que el presente modelo tiene las flechas que aparecen de forma entrelazada, es decir, que al final estos dominios no trabajan de forma independiente. El módulo de flexibilidad cognitiva hace referencia a la habilidad para alternar entre diferentes opciones según sean requeridas para dar una respuesta adaptativa. Implica poder dividir la atención entre las múltiples y cambiantes demandas del ambiente y ser capaz de procesar simultáneamente varias fuentes de información. También alude a lograr aprender de los errores, generar alternativas y estrategias diferentes y adaptarse a las circunstancias. El módulo de establecimiento de objetivos refiere a la habilidad para anticipar respuestas y predecir las consecuencias en las diferentes demandas situacionales, así como para evocar las rutinas aprendidas. Involucra la generación de planes y objetivos para situaciones novedosas, la iniciativa del trabajo de una manera organizada y eficiente, trabajar dentro de los parámetros, los cuales pueden ser determinados de forma interna o externa, necesarios a la consecución de la meta. El módulo de control atencional implica poder focalizar, sostener y atender selectivamente a la información relevante durante el tiempo que sea necesario. Conseguir inhibir respuestas inapropiadas mientras que se planifica y ejecutan las conductas apropiadas. También conlleva controlar la impulsibilidad. Por último, el módulo de procesamiento de la información alude al rendimiento y a la conducta que se logren de la integración de los distintos niveles de procesamiento: sensorio-motor, asociativo y ejecutivo, en términos de velocidad y eficacia. También refiere a la fluidez verbal y a las habilidades de procesamiento del lenguaje interna que guían nuestros planes. En ese sentido, hay que tener en cuenta que un niño que tenga pobres habilidades lingüísticas probablemente tenga un pobre desarrollo y rendimiento de funciones ejecutivas en los términos que acabamos de definirlas. Por otro lado, la adquisición de las diferentes habilidades sigue una línea temporal en la que cada dominio tiene sus propios momentos de mayor o menor desarrollo. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra de forma puntual las etapas del desarrollo de las funciones ejecutivas. Las siglas CA-FC se refieren al modelo de desarrollo de funciones ejecutivas de Anderson. Por ejemplo, CA se refiere a control atencional, FC se refiere a flexibilidad cognitiva. En la primera etapa del desarrollo de las funciones ejecutivas se desarrolla con menos intensidad que las posteriores etapas, como consecuencia del menor grado de activación y de desarrollo que presentan las áreas asociativas del cerebro. Entre los 6 meses, 8 meses, se puede apreciar que el niño puede recordar algunas representaciones simples. A los 8 meses, por ejemplo, puede mantener información en línea que no se encuentra visible, y ya al año de edad es capaz de suprimir respuestas dominantes. Es decir, emerge el control inhibitorio, pero el niño no puede inhibir respuestas previamente aprendidas. Puede tolerar demoras y aún así focalizar la atención. A los 18 meses se inicia la capacidad para inhibir, expresándose con las formas simples de control inhibitorio. El niño comienza a identificar si dos patrones de construcción son iguales o no. A los 2 años, el niño empieza a ser capaz de mantener y manipular la información en coordinación con la capacidad para inhibir su respuesta, lo que le permite realizar un relativo control sobre su conducta. El niño puede inhibir algunas conductas
y elaborar nuevas respuestas, pero persiste la conducta de distractibilidad e impulsividad. A los 2 años de edad, los niños pueden representar una regla de forma arbitraria. A los 3 pueden representar ya varias reglas, y a partir de los 4 años de edad se realiza un proceso de integración que permite dirimir reglas que pueden entrar en conflicto o que son incompatibles entre sí. A partir de los 3 años de edad, surgen capacidades como la flexibilidad mental y la capacidad para orientarse en el futuro. Empleando tareas del tipo go-no-go, a los 4 años, los niños todavía no son capaces de inhibir su respuesta, aunque a dicha edad ya son capaces de establecer autorregulación interna de algunos actos, es decir, empiezan a adquirir la capacidad metacognitiva. A los 3 años de edad, tienen dificultades para organizar planes y acciones y para el razonamiento conceptual. La espera de la recompensa es menor, pero hay que tener en cuenta, a esta edad todavía no está desarrollado por completo la autorregulación. Asimismo, podemos observar que un niño de 3 a 5 años incrementa la influencia verbal. Hay una mejora gradual en la velocidad de procesamiento y ya tiene la capacidad de procesar varios pasos. Obviamente no 10 pasos, pero sí entre 2, 3 a 4 pasos según su edad. A partir de los 6 años es donde empieza el periodo más álgido del desarrollo de los componentes que integran las funciones ejecutivas. En este lapso, los niños adquieren la capacidad de autorregulación y pueden fijarse metas y anticiparse a los acontecimientos, sin depender de las instrucciones externas, aunque todavía persiste cierto grado de impulsividad, así como dificultades para la programación. A partir de los 5 años, el niño desarrolla las habilidades cognitivas que constituyen el núcleo de las funciones ejecutivas, siendo capaz de mantener, manipular y transformar la información con el objetivo de autorregular y adaptar sus conductas a los cambios del entorno. Se puede ver que se produce un incremento continuo de la atención, la concentración y la disminución de la impulsividad. El niño tiene habilidades para resistir distractores a partir de los 6 años. En mi experiencia, he visto que algunos especialistas diagnostican a niños con TDAH, trastorno de atención con hiperactividad, a los 4, a los 5. Sí, a esa edad se puede ver algunos rasgos del trastorno del cuadro, pero tenemos que entender que según las estructuras, todavía esos niños no deberían tener control inhibitorio. Con esto no digo que un niño con TDAH pueda evidenciar rasgos desde pequeño, sí puede, pero tenemos que esperar hasta una edad en donde nosotros sabemos que el desarrollo de estructuras le permiten a un niño tener autocontrol. Porque si no, podríamos estar mal interpretando la señal y podríamos estar dando un diagnóstico no oportuno. Asimismo, a los 6 años, se acelera el desarrollo de flexibilidad mental, emerge el aprendizaje por error y demuestra con más frecuencia estrategias de planificación. A los 7 años, los niños ya disponen de 3 componentes básicos de las funciones ejecutivas: flexibilidad cognitiva, capacidad de inhibición y memoria operativa o memoria de trabajo. Hay que hacer referencia al desarrollo del lenguaje interior como elemento de gran importancia para el desarrollo de las funciones ejecutivas y la memoria operativa, siendo un proceso que se desarrolla más activamente a partir de los 7 años. Entre los 7 y los 9 años, la atención selectiva y la inhibición de distractores
comienza a terminar de madurar, aunque sí puede seguir teniendo el niño dificultades para alternar conductas. De 9 a 10 años, podemos observar que a medida que va avanzando los procesos de autorregulación e inhibición, se empieza a desarrollar dos componentes importantes de las funciones ejecutivas, como la capacidad de planificación y la memoria prospectiva, de tal manera que a los 12 años se alcanzan niveles equiparables con los del adulto. Tenemos, por ejemplo, el rápido desarrollo de planificación y organización, considerando metas a largo plazo que no involucran solo los propios deseos. Aparecen mejores conductas estratégicas y razonamiento eficiente. Asimismo, la atención selectiva se acerca a su madurez. Hay una mayor capacidad de concentración e inhibición de distractores ambientales. El control de impulsos comienza a acercarse a un nivel adulto, como ya les comenté. El niño tiene capacidad para monitorear y regular las acciones que él hace. Se llega a la madurez de las funciones atencionales y hay un incremento de la impulsividad por periodos breves. Es decir, el niño ya no es tan impulsivo como cuando era pequeño. De 9 a 12 años hay un continuo y significativo incremento de la velocidad de procesamiento y la fluencia hasta llegar a casi la madurez. Entonces, la mayoría de procesos o de funciones ejecutivas ya para los 12 años están llegando a su madurez o a lo que sería lo más cercano a un adulto. Aquí también se observa que se disminuyen las conductas perseverativas o no orientadas al objetivo, mientras que sigue mejorando la capacidad de alternar entre múltiples tareas. Aparecen mejores estrategias alternativas y autocorrecciones ante problemas más complejos. Así también vemos que entre los 11 a los 12 años se produce un desarrollo acelerado del establecimiento de objetivos. Hay un incremento de habilidad para usar estrategias y resolver problemas. La planificación compleja está cerca a su madurez. Pueden mostrarse niveles de planificación y mantenimiento del objetivo similares a la de un adulto. Por lo general, los niños de esta edad ya tienen una organización cognitiva muy cercana a lo que se observa en los adultos. La función reguladora del lenguaje continúa consolidándose junto con los restantes componentes de las funciones ejecutivas para finalizar la aparición de las operaciones lógicas formales. La consolidación de las funciones ejecutivas como elemento rector de los procesos cognitivos no se consigue hasta final de la segunda década de vida, en torno a los 20 años. Además, siguiendo el desarrollo de los lóbulos frontales, debe tenerse en cuenta que hacia la adolescencia se produce la segunda poda neuronal, es decir, que hay eliminación de neuronas que no son utilizadas. Este es un mecanismo neurofisiológico que refuerza las conexiones sinápticas que han sido utilizadas y elimina las menos útiles, la cual terminará finalmente la madurez de las funciones con la mayor eficacia de procesamiento. No obstante, esto genera que en los años de la adolescencia las funciones ejecutivas parezcan ser menos eficientes. Aumenta la imposibilidad, hay menos flexibilidad, se adoptan rituales, hay menos aceptación de la novedad. A todo esto, además, hay que sumarle los grandes cambios hormonales que se producen en esta etapa, lo cual hace que todo el comportamiento del adolescente sea más voluble. Indudablemente, las funciones ejecutivas no se desarrollan de manera uniforme y lo hacen holárquicamente, vertical y transversal. Además, para cada individuo, una función ejecutiva puede estar más o menos desarrollada que otra en un momento dado. También hay una alta variabilidad relativa a la edad cronológica, o una misma edad, diferentes individuos pueden variar considerablemente en el nivel de desarrollo de sus funciones ejecutivas. Los momentos de demanda del ambiente ligados a la cultura pueden ampliar el retraso
en el desarrollo o de la deficiencia significativa funciones ejecutivas. Con esto hemos terminado los temas del módulo 2. Esto nos va a servir y nos va a ayudar para el desarrollo del módulo 3, el cual nos vamos a centrar en la evaluación de las funciones ejecutivas y el déficit en las funciones ejecutivas. Con esto podremos tener una idea de qué evaluar, qué pedirle al niño de acuerdo a su edad cuando venga a evaluación con nosotros. Las tareas que se deberán entregar el sábado 19 de octubre es presentar una línea de tiempo, como la que yo les he presentado en las diapositivas, sobre el documento que ya está disponible en la plataforma. Asimismo, se realizará un resumen sobre el video que también está en la plataforma sobre una clase maestra sobre el desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas. Yo creo que es muy importante para complementar lo que estamos viendo hasta el momento. Les agradezco mucho su compromiso. Muchas gracias.